Buenos días. El tema que desarrollaremos ahora es el de la injuria renal aguda, antiguamente llamada insuficiencia renal aguda, término que sin embargo ha caído en desuso hace más de una década, como veremos después. Hoy trataremos de definir la injuria renal aguda, ver sus factores de riesgo, epidemiología y clasificación clínica, así como la fisiopatología, diagnóstico y tratamiento. Se define como el fallo rápido en horas o días de la función renal. Esto se va a evidenciar por una retención de productos nitrogenados, básicamente la elevación de la creatinina, y va a conllevar una incapacidad para regular fluidos y electrolitos, así como un desequilibrio ácido-base. Frecuentemente es oligúrico, pero también reversible, y a su vez también suele tener origen múltiple. La importancia de esta injuria renal aguda radica en que si se trata de un paciente ambulatorio, es decir, aquella adquirida en la comunidad, suele ser prevenible. Y por otro lado, si más bien se desarrolla en un paciente hospitalizado, este va a empeorar drásticamente su pronóstico. Son dos los biomarcadores básicos para definir injuria renal aguda, la diuresis y la creatinina. En cuanto a la oliguria, en pediatría, esta se define como el valor menor a 0.5 mililitros kilo hora en mayores de un año o menor a 12 mililitros metro cuadrado hora. En menores de un año se define como menor a 1 mililitro kilo hora. Hay que tener en cuenta que cerca de un 40% de injurias renales agudas se presentan con un débito urinario adecuado. En cuanto a la creatinina, esta también se nos presenta con algunas dificultades. Por un lado, muchas veces carecemos de un valor basal previo para poder comparar y determinar una elevación. En segundo lugar, suele ser un indicador tardío. Pueden pasar hasta 48 horas del daño hasta que recién se eleve la creatinina. Y por otro lado, también es poco sensible. Tiene que haber un daño renal importante, una pérdida de masa significativa para que recién se esté elevando la creatinina. El valor basal de la creatinina también puede disminuir si la generación de esta está alterada. Esto ocurre en estados de disfunción hepática o cuando la masa muscular es disminuida, como también en estados de sobrehidratación porque la creatinina se está diluyendo, y eso no significa que este valor menor corresponda a una mejor función renal. Por el contrario, el uso de ciertas drogas o sustancias pueden interferir en su dosaje y elevarla ficticiamente, y no por ello tener una peor función renal. En la edad pediátrica, la creatinina normal no es un valor único como en los adultos, sino que desde la etapa neonatal va a ir subiendo progresivamente hasta llegar a los valores usuales del adulto. Lo pueden observar en esta tabla, como va partiendo de valores básicamente menores o iguales a 0.4 como valor normal, hasta que progresivamente antes de la adolescencia llegar a 0.5 o 0.6. En la edad pediátrica, más que la creatinina, se prefiere hablar de filtrado glomerular, pero eso también va variando básicamente en los 2 primeros años de vida. En la etapa neonatal hay una insuficiencia renal fisiológica, por así decirlo, y el riñón va a madurar durante los 2 primeros años para llegar a una filtración normal parecida a la del adulto recién a los 2 años de vida. El cálculo del filtrado glomerular en pediatría se realiza generalmente por la fórmula de Schwartz, la cual considera no el peso sino la talla en centímetros para el cálculo de la función renal, y un factor K que va variando, como ustedes pueden ver acá en esta tabla inferior, de acuerdo a la edad y el sexo del paciente. La investigación actual, en vista de tantas dificultades e inexactitudes que nos puede ofrecer la creatinina de filtrado glomerular o la diuresis, se está centrando en identificar nuevos biomarcadores que permitan un diagnóstico más temprano, antes inclusive de la aparición o aumento de la creatinina sérica, y si es posible poder diferenciar la causa de insuficiencia renal. Entre estos biomarcadores, que son muchos los investigados actualmente, tenemos ENGAL, KIM1,
interleuquina 18 o cistatina C. La profusión de reportes de insuficiencia renal aguda, pero con criterios y valores diagnósticos muy disímiles entre ellos, muy variables, hizo difícil la comparación de los resultados y se volvió evidente la necesidad de uniformizar criterios diagnósticos para así poder comparar los diferentes reportes y estudios y de ser posible determinar severidad y pronóstico. Es así que en el año 2004 se estableció un consenso de criterios de clasificación con el nombre RIFLE del daño renal agudo, que debe su nombre a un acrónimo: R de riesgo, I de injuria, F de falla, L de pérdida, loss, y E de daño estadio final. La clasificación RIFLE se modificó ligeramente en el 2007 por el grupo de trabajo AKIN. Tanto RIFLE como AKIN utilizan criterios de creatinina como diuresis para su definición. Con respecto a RIFLE, tiene 3 niveles de injuria o daño renal, como 2 marcadores de progresión a través del tiempo. Lo novedoso en AKIN es la introducción del concepto de una elevación de 0.3 o más en 48 horas de la creatinina sérica para poderlo considerar al paciente en grado 1 o riesgo. En ambos casos, no sabemos si la creatinina se corresponda con ese deterioro de diuresis. En segundo lugar, ninguna de las dos ha sido validada en pediatría. En el año 2007 se introduce la versión pediátrica del RIFLE, el P-RIFLE. Lo novedoso en esta definición es de que utiliza la depuración de creatinina para su estadiaje a través de la fórmula de Schwartz. Y lo segundo es de que no se requiere una creatinina de 4 para estar en estadio F, sino basta una depuración menor a 35. Recuerden que niños muy pequeños con creatininas de 1 o 2 ya están por debajo de una depuración de 35 y no requieren que suba hasta 4 para estar en este estadiaje. Lo importante en todas estas definiciones es de que estas nos permiten predecir la mortalidad de los pacientes, el tiempo de hospitalización e inclusive la necesidad de diálisis. Todas estas definiciones se unifican en el 2012 a través de la guía CADIGO. Lo importante es marcar con todas estas definiciones estandarizadas que quede en desuso el término IRA prerrenal o insuficiencia renal aguda, para pasar a denominarse lesión, daño o injuria renal aguda, aquí en inglés. A su vez, el término IRA o IRA prerrenal pasan a utilizarse básicamente en la clasificación clínica, donde van a tener utilidad para definir etiologías y manejos terapéuticos. Resumiendo, según la guía CADIGO, la elevación de 0.3 miligramos de creatinina o el aumento en un 50% en los últimos 7 días o la disminución de la diuresis ya nos estarían dando el diagnóstico de injuria renal aguda. Si se cumplen ambos y persisten más allá de 3 días, hay mayor riesgo de muerte o necesidad de diálisis. En vista de la pobre sintomatología clínica inicial, más aún que no todos desarrollan oliguria, es importante monitorizar a pacientes de alto riesgo con controles periódicos de creatinina y, de ser posible, realizar prevención. Estamos hablando de estados de hipovolemia o hipotensión, o pacientes con enfermedades de órganos importantes como hígado o corazón, o enfermedad renal crónica previa, cirugías grandes, en especial la cirugía cardíaca, sepsis, uso de nefrotóxicos y sustancias de contraste. En la edad neonatal hay que considerar factores adicionales propios de esta edad, como es el peso al nacimiento menor a 1,5 kg y un APGAR bajo a los 5 minutos. Factores de riesgo que están siendo considerados últimamente son la hiperuricemia. Esto ha sido estudiado en cirugía cardíaca. También se ha visto la hipoluminemia como un factor de riesgo importante para desarrollar injuria renal aguda, y los suplementos de albúmina no parecen mejorar la situación. La obesidad
y las tendencias personales genéticas parecen también jugar un rol en el desarrollo de la injuria renal aguda. No se conoce exactamente la incidencia de injuria o daño renal agudo en edad pediátrica. Se estima que en pacientes hospitalizados generalmente puede llegar al 2 al 3% de los pacientes pediátricos, pero si es que está internado en cuidados intensivos, esta aumenta al 3 o al 10%, y si a su vez está en ventilación mecánica o bajo drogas vasoactivas, puede ser 5 veces más. Puede llegar inclusive al 80% de los pacientes graves internados en una unidad de cuidados intensivos. De igual manera, la mortalidad también se desconoce. Se estima que es aproximadamente, en términos generales, del 14%. Pero si es un paciente que está en cuidados intensivos o es un paciente neonatal, esta puede aumentar drásticamente, al igual que si estamos en un país en vías de desarrollo, donde la incidencia y la mortalidad es mayor. Para entender la clasificación clínica y sus causas, es importante entender la fisiología básica del riñón, que consta de 3 elementos básicos. Un adecuado flujo plasmático, que depende tanto de la circulación general como de los vasos pequeños intrarrenales. La integridad del parénquima renal, que va a incluir al glomérulo y su tubulis, es decir, a la nefrona, y una salida libre al exterior, es decir, la vía urinaria. Desde este punto de vista podemos clasificar la insuficiencia renal en prerrenal o funcional, con contracción de un volumen intravascular o disminución de la volemia efectiva con la consecuente hipoperfusión, pero sin lesión orgánica de las estructuras renales y por lo tanto potencialmente reversible. En segundo lugar, una causa intrínseca o renal por lesión del parénquima, con lesión orgánica, esta vez sí, de las estructuras renales. Y por último, la forma posrenal por un patrón obstructivo del tracto urinario. En cuanto a todas las causas de ira prerrenal, tenemos todo aquello que cause hipoperfusión del riñón. Esto puede ser por una disfunción en la bomba, es decir, una disfunción cardíaca, pero principalmente se deben a déficit en el volumen extracelular, predominantemente las pérdidas gastrointestinales a través del vómito y de la diarrea, sobre todo si estamos hablando de países del tercer mundo como nosotros. No podemos olvidar tampoco pérdidas a través de piel, a través de la vía urinaria o inclusive sangrados, pero también puede tratarse de una mala distribución más bien de ese volumen extracelular, como ocurre en el síndrome nefrótico, en la enfermedad hepática, o una vasodilatación que genere una hipoperfusión renal, como es lo que ocurre en la sepsis. La insuficiencia prerrenal es la causa más frecuente de insuficiencia renal y se produce una tasa de filtración glomerular disminuida por hipoperfusión. Compensadoramente, existe una vasodilatación del lecho vascular mediado por sustancias vasodilatadoras como la prostaglandina, entre otras, y también se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona con la vasoconstricción de la arteriola eferente. Esto en conjunto va a mejorar la perfusión glomerular y restituir el filtrado glomerular. La estructura y función tubular se mantienen normales y se restituye la perfusión. Este sistema compensador va a fracasar si la presión arterial media es menor a 60 milímetros de mercurio o cuando se bloqueen estos sistemas de respuesta de autorregulación, que ocurre, por ejemplo, cuando usamos antiinflamatorios que bloquean a las prostaglandinas, o usamos inhibidores de la enzima convertidora, captopril, enalapril, que van a bloquear este sistema renina-angiotensina-aldosterona y por lo tanto predisponer a una insuficiencia renal establecida por carecer de mecanismos compensadores. Los estados de hipoperfusión van a generar, por lo tanto, mecanismos compensadores. Dijimos la renina-angiotensina-aldosterona, también tenemos el sistema nervioso simpático, tenemos hormona antidiurética, entre otros.
La consecuencia es un incremento de la reabsorción tubular de agua y sodio, con una disminución del volumen de orina, una orina concentrada y una disminución en la concentración de sodio urinario. Todo ello son marcadores de que estamos frente a una insuficiencia prerrenal. Cuando hablamos de insuficiencia renal establecida o renal, tenemos que la causa más frecuente es la necrosis tubular aguda, debida justamente a todos estos episodios prerrenales mencionados previamente que no se corrigen a tiempo o que son suficientemente severos. También puede haber necrosis tubular por nefrotoxinas. A su vez, también existen otras causas, las glomerulares y las vasculares, como causas de insuficiencia renal. Dentro de las causas glomerulares, la postinfecciosa, la glomerulonefritis postinfecciosa es quizá la más importante en la edad pediátrica. No podemos, sin embargo, dejar de pensar también en enfermedades sistémicas o la glomerulonefritis rápidamente progresiva como causa de insuficiencia renal en algunos casos particulares. Dentro de las causas vasculares que pueden afectar vasos grandes hasta vasos pequeños, tenemos gran predominio del síndrome urémico hemolítico, sobre todo en niños menores de 2 años. La ira obstructiva o posrenal se produce cuando hay un bloqueo agudo de la vía urinaria, lo que provoca un aumento de la presión hidrostática retrógrada, causa de insuficiencia renal aproximadamente entre el 5 al 10% de casos, y puede haber obstrucción a cualquier nivel de la vía urinaria, como ustedes podrán ver en este listado. Sin embargo, lo importante es que se afecten en simultáneo ambos riñones o que estemos hablando de una obstrucción de un riñón único. Generalizando, por lo tanto, tenemos que la clasificación de la ira se subdivide en prerrenal, renal y posrenal. En general, a nivel mundial, la causa prerrenal es la principal causa de ira. Sin embargo, hay que diferenciar a los países en desarrollo versus los países desarrollados. En los países en vías de desarrollo, la causa prerrenal predominante son las pérdidas en pacientes ambulatorios, básicamente las gastrointestinales, a los que a su vez se le puede haber agregado problemas infecciosos o nefrotóxicos que agravan aún más esta situación. Muchos de ellos pueden desgraciadamente llegar a necrosis tubular. La importancia de este grupo radica en que serían iras con gran posibilidades de prevención. En cambio, en los países desarrollados, el predominio de pacientes con causa prerrenal se debe a pacientes hospitalizados, pacientes críticos, complejos, que por ejemplo pueden estar en una unidad de cuidados intensivos, pueden ser pacientes neonatales con comorbilidades importantes, pacientes con cirugías complejas y grandes, como son los trasplantados, como son los pacientes sometidos a cirugías cardíacas. Muchos de ellos pueden evolucionar también a la necrosis tubular. Fisiopatología de la ira. Nos vamos a referir básicamente a la necrosis tubular, que quizás es la más estudiada. En ella, producto de la necrosis de las células epiteliales, estas se van a descamar y al caer dentro de la luz tubular la van a obstruir, aumentando la presión hidrostática intraglomerular, y en las zonas denudadas se va a producir retrodifusión de la orina filtrada. En la fase de instalación, es decir, en las fases iniciales de la injuria renal aguda, va a ocurrir una depresión del ATP y un daño en el citoesqueleto. Ambas situaciones van a generar una disfunción tubular con la incapacidad consiguiente de ese túbulo de reabsorber agua o reabsorber sodio, y esto se va a evidenciar después en los exámenes de laboratorio que hablaremos posteriormente. Este daño epitelial no es único, también está ocurriendo un daño endotelial producto de estas lesiones isquémicas o tóxicas, y este daño epitelial y endotelial va a generar o activar componentes vasoactivos como la renina, angiotensina, aldosterona, endotelina, entre otros. Estas sustancias van a aumentar grandemente la resistencia vascular cortical, disminuyendo aún más el flujo en esta situación, perpetuando por lo tanto el daño inicial.
Estos factores hemodinámicos son muy importantes en esta fase de instalación por perpetuar justamente el daño, pero no van a ser tan importantes en las fases posteriores que hablaremos a continuación. En la siguiente fase, que es la llamada la fase de la reperfusión, donde el paciente ya se está recuperando de la noxa o daño inicial y el riñón está siendo reperfundido, existe toda esa lesión tubular que hemos mencionado anteriormente. Estas lesiones tubulares, como dijimos, van a generar desprendimiento de estas células con la consecuente obstrucción y fuga retrógrada. Pero en paralelo con ello, como dijimos, también hay lesión endotelial con desprendimiento de células endoteliales. En estas zonas denudadas va a haber en forma refleja una vasoconstricción intensa y congestión vascular, lo cual va a incrementar aún más la hipoxia medular existente y perpetuar las lesiones celulares. Además, tanto la lesión epitelial como la lesión endotelial van a activar una serie de sustancias, citoquinas quimiotácticas, citoquinas inflamatorias, moléculas de adherencia. Todo este factor inflamatorio va a aumentar también el daño celular y con todo ello repercutir en la reducción intensa del filtrado glomerular que está ocurriendo en esta fase. Todos estos mediadores de la inflamación también van a tener repercusión a nivel sistémico. Se dice que la interleuquina 1 y el factor alfa de necrosis tumoral van a llevar a una disfunción ventricular poco tiempo después de instaurada el daño renal agudo. Las citoquinas también van a tener actividad proinflamatoria y van a elevar grandemente la permeabilidad alveolar, pulmonar y disfunción, por lo tanto, de la función respiratoria. La estrategia diagnóstica debe ir, en primer lugar, dirigido a un diagnóstico temprano para mejorar el pronóstico. En segundo lugar, una vez establecido el diagnóstico de injuria renal aguda, debemos de esforzarnos en determinar la etiología de la misma, sin olvidar de que muchas veces los pacientes tienen múltiples etiologías como causa de injuria renal aguda. Dentro de todo este estudio etiológico son dos respuestas que tenemos que darnos. En primer lugar, si es que es una injuria renal aguda o más bien es una enfermedad renal crónica reagudizada, pues esta última tendrá peor pronóstico y de repente requiere más precozmente una terapia de reemplazo renal y ojalá después recupere suficiente función renal como para salir de la misma. Si el paciente tiene un diagnóstico de injuria renal aguda, parenquimal, tenemos que preguntarnos también si está en un estado prerrenal donde todavía podamos revertir la situación y recuperar al paciente. Y si más bien es un paciente urológico o postrenal, debemos estar conscientes de que muchas veces estos pacientes requieren de una cirugía para resolver el problema. La tercera pregunta que nos debemos a diario responder es si estamos ante una complicación de la injuria renal aguda. Son múltiples las complicaciones que pueden tener este tipo de pacientes y no olvidar de que el paciente cambia de día en día, lo que no tiene hoy día lo puede tener mañana y de lo que se trata es de no agravar aún más la condición delicada de este paciente. El diagnóstico debe incluir un laboratorio inicial de sangre y de orina. De preferencia, tenemos que considerar hacer estos exámenes antes de administrar diuréticos que se utilizan con alta frecuencia debido a la oliguria, para que estos exámenes no se desvirtúen. Si estamos ante un paciente con diarrea y vómito deshidratado y el examen de orina solamente tiene cilindros hialinos, es decir, es un examen de orina blando, sin cilindros granulosos, por ejemplo, es probable que estemos ante una insuficiencia prerrenal. Es probable que todavía estemos en tiempo de revertir esta insuficiencia. Para ello, tenemos que evaluar la función tubular. Son dos elementos muy importantes, muy sensibles para diagnosticar esta insuficiencia prerrenal. Es la fracción de excreción de sodio y el índice de falla renal, cuyas fórmulas pueden ustedes ver acá. Si estamos ante un paciente con falla prerrenal, va a tener la función tubular conservada
es decir, va a tener capacidad de reabsorber sodio y de concentrar orina. Por lo tanto, el sodio urinario y la excreción fraccionada de sodio van a ser bajas y la osmolaridad y densidad urinaria altas. Si por el contrario estamos ante un daño establecido, es decir, necrosis tubular aguda, el paciente va a tener una función tubular alterada y no podrá reabsorber sodio ni concentrar orina, por lo que el sodio urinario y la excreción fraccionada de sodio serán altas y la densidad urinaria y osmolaridad urinaria bajas. Sin embargo, podemos estar ante un paciente con daño prerrenal, pero a quien se le ha administrado diurético antes de tomar la muestra de orina. En ese caso, el sodio urinario puede salir alto y aún ser un daño prerrenal. En esos casos puede ser de utilidad la excreción fraccionada de urea, donde esta va a estar baja, es decir, el túbulo iba a tener capacidad de reabsorber urea y ser por lo tanto diagnosticado de falla prerrenal. También hay que tomar en cuenta un detalle de que este tipo de índices urinarios solamente son útiles para el diagnóstico diferencial de daño tubular, es decir, para el diagnóstico diferencial de daño prerrenal versus necrosis tubular aguda. No es de utilidad en casos de daño renal agudo secundario a daño glomerular o vascular, como son, por ejemplo, el síndrome urémico hemolítico, glomerulonefritis postestreptocócica, glomerulopatías autoinmunes, etc. En esos casos el daño no es tubular, sino glomerular, y si nosotros aún así solicitamos estos índices urinarios, falsamente nos pueden dar la idea de que es un daño prerrenal y no es el problema, no es un daño tubular. En esos casos se piden indicadores de daño glomerular que son otros. Por otro lado, podemos tener un paciente que esté con una diarrea disentérica, quizá deshidratado o quizá más bien sobrehidratado, pero lo característico en este caso que voy a mencionar es que está, por ejemplo, con anemia y plaquetopenia. Si a su vez solicitamos una lámina periférica y una aptoglobina que vemos que esté consumida y en la lámina que hay en esquistocitos, vamos a sospechar grandemente de anemia hemolítica y por lo tanto podemos estar ante un síndrome urémico hemolítico, como dijimos, generalmente en niños menores de 2 años. En estos casos, a su vez, también tenemos que estudiar si hay afectación de otros órganos, como afectación neurológica, digestiva, cardíaca, entre otras. Si estamos ante un paciente con faringoamigdalitis o impétigo como antecedente previo 1 o 3 semanas antes y está desarrollando hipertensión y edemas y en la orina encontramos hematuria inclusive macroscópica con cilindros hemáticos y granulares, solicitaremos complemento C3 y antiestreptolicina para confirmar nuestra sospecha diagnóstica de glomerulonefritis postestreptocócica, la que por suerte sí tiene mayormente un buen pronóstico. Si estamos un paciente con compromiso sistémico, como pueden ser fiebres, exantemas, artralgias, al examen proteinuria con cilindros hemáticos y granulares, solicitamos C3, C4 AN, anti-DNA o ANCA, podemos quizá diagnosticar o un lupus eritematoso sistémico o una vasculitis que también tienen tratamientos adicionales a la insuficiencia renal aguda para no empeorar el pronóstico. Por otro lado, podemos estar ante un paciente que está recibiendo tratamiento antibiótico por una sepsis, por ejemplo, y de pronto después de unos días desarrollo rash, al examen de laboratorio vamos a evidenciar una eosinofilia, retención nitrogenada y muchas veces inclusive edemas. Y en el examen simple de orina lo que llama la atención es una hematuria, una piuria, sin cultivo positivo, ni bacterias, ni gérmenes, y también no hay presencia de cilindros, hablando eso en contra de, por ejemplo, una necrosis tubular aguda o una glomerulopatía. En ese caso deberíamos sospechar grandemente de una nefritis intersticial alérgica por drogas y la obligación o el tratamiento inicial debe ir encaminado a cambiar esa medicación y observar.
Una pregunta importante que mencionamos es diferenciar el paciente con ira establecida de causa renal versus el paciente con ira de causa urológica. Muchas veces estamos ante un paciente con antecedentes personales sugestivos de enfermedad renal previa congénita, sobre todo lo que es infecciones urinarias previas. El factor diagnóstico más importante inicial suele ser la ecografía renal. En presencia de oliguria o anuria, la más leve dilatación debe ser sospechada en uropatía obstructiva y nos obliga a llamar al urólogo para una evaluación temprana y sobre todo ante la eventualidad de un tratamiento quirúrgico que resuelva el problema. La otra pregunta que siempre nos hacemos es si estamos ante un paciente renal crónico descompensado o ante una insuficiencia renal aguda establecida. Algunos pacientes pueden tener enfermedades renales crónicas como antecedente familiar. Otros han tenido antecedentes personales que no debemos dejar de preguntar, como son infecciones urinarias, edemas previos, hematurias previas o al examen clínico alteración en el pabellón auricular. Y en el examen físico, a su vez, también notamos un paciente con talla corta, muchas veces una anemia bien tolerada y algunos con color terroso. Al hacer la ecografía vamos a evidenciar riñones pequeños o riñones con quistes, en cuyo caso sospecharemos altamente de enfermedad renal crónica. Resumiendo, por lo tanto, nos podemos dar cuenta que el estudio por imagen inicial de elección suele ser la ecografía renal porque nos permite detectar causas urológicas por leves dilataciones en un paciente generalmente con oliguria severa o casi anuria, o tener riñones normales si es un daño renal agudo y riñones pequeños cuando estamos hablando de una enfermedad renal. Además de la ecografía renal, también podemos utilizar el ecodoppler para ver si hay patología venosa o arterial como causa de insuficiencia renal. Y la radiografía de tórax suele ser también muy importante, generalmente más bien para evaluar complicaciones de insuficiencia renal o complicaciones por la enfermedad de fondo. Lo importante es que debemos evitar estudios radiológicos con sustancia de contraste por riesgo de mayor nefrotoxicidad. El examen clínico debe ir también orientado a detectar precozmente las complicaciones, sobre todo las que amenacen la vida, que incluyan un estado hemodinámico comprometido, oxigenación también comprometida. A su vez también la vía respiratoria, si es que hay polipnia o distrés respiratorio, inclusive tenemos que descartar que no sea por acidosis, sobrehidratación, anemia severa, pericarditis. El trastorno neurológico también tiene que ser evaluado precozmente para evitar complicaciones mayores. No olvidar que pacientes con convulsiones pueden tener múltiples causas, como trastornos metabólicos del sodio, calcio, urea, o si no, también puede ser una hipertensión descompensada o inclusive la misma enfermedad de fondo como causa del daño neurológico y que requieran tratamientos propios según la complicación. Cuando hablamos de complicaciones en la insuficiencia renal, estas son muchas. Las 5 primeras las trataremos a mayor profundidad cuando hablemos de tratamiento. Con respecto a la hipocalcemia, esta generalmente es secundaria a una hiperfosfatemia. El fósforo aumenta debido a una pobre depuración por el filtrado glomerular disminuido y este fósforo aumentado va a formar complejos insolubles con el calcio y va a hacer que genere una hipocalcemia. Y la hipocalcemia puede llegar a ser sintomática en la insuficiencia renal aguda, con tetania y lo que es más aún convulsiones. Es por ello que es importante monitorizar siempre el calcio para dar tratamiento de fondo lo más precozmente posible, como es el gluconato de calcio o el carbonato de calcio por vía oral. Las convulsiones, como lo mencionamos previamente, suelen ser multifactoriales y hay que pensar en todas las causas posibles. El ácido úrico suele elevarse en la insuficiencia renal aguda, pero suele elevarse peligrosamente cuando estamos ante síndromes de lisis tumorales, hemólisis o rabdomiólisis, es decir, en momentos donde hay ruptura celular. Es importante compensar esta hiperuricemia y es posible prevenirla porque perpetúan el daño renal. La malnutrición también suele ser una complicación importante de la insuficiencia renal, sobre todo cuando esta insuficiencia renal se está prolongando y la restricción de agua y por lo tanto de calorías y proteínas suele ser importante.
Inclusive podemos llegar a indicar la diálisis por tratar de normalizar este aporte proteico dando mayores cantidades de fluidos. La biopsia renal se indica muy rara vez en la insuficiencia renal aguda. Prácticamente se restringe a 3 entidades. En primer lugar, cuando no tenemos una causa aparente. En segundo lugar, cuando sospechamos una glomerulonefritis rápidamente progresiva en vista de que un diagnóstico tardío de esta entidad puede implicar un daño permanente del riñón si es que no damos tratamiento oportuno. Y por último, cuando la evolución es prolongada, la oligoanuria y la retención hidrogenada no dan visos de recuperación más allá de las 6 semanas, porque estaríamos sospechando en un daño permanente por lesión severa como es la necrosis cortical. El tratamiento de la insuficiencia renal aguda debe responder diariamente a varias preguntas. Por un lado, ¿estamos tratando correctamente y previniendo la causa desencadenante? ¿Estamos manteniendo adecuadamente la homeostasia corporal con adecuado balance de líquidos, electrolitos, presión arterial y anemia? ¿Estamos tratando las posibles complicaciones? ¿Estamos desarrollando medidas preventivas, sobre todo evitar nefrotóxicos e hipoperfusión que perpetúan el daño ya establecido? Y sobre todo no olvidarse también de ajustar dosis de drogas. Y por último, ¿estamos o no necesitando iniciar una diálisis? Lo primero que tratamos desde el punto de vista de prioridades en el tratamiento son los trastornos hemodinámicos. Si estamos un paciente con inestabilidad hemodinámica y oligúrico, lo primero que hacemos es estabilizarlo con retos de fluidos. Generalmente es la solución salina isotónica la que se prefiere y se suelen dar bolos de 20 mililitros por kilo y se pueden repetir varias veces. Lo importante es de que esta hidratación inicial para restaurar la hemodinamia corporal debe ser sin potasio si no tenemos resultados de laboratorio o el paciente no recupera la diuresis. También hay que considerar que de repente el paciente está con anemia sintomática y hay que ir iniciando paquetes globulares. Una vez hidratado adecuadamente y persistir la inestabilidad hemodinámica, debemos pensar en un apoyo vasopresor precoz, porque la inestabilidad hemodinámica va a empeorar el daño renal por hipoperfusión. Si más bien por otro lado hemos estabilizado al paciente pero permanece oligúrico, la hidratación subsiguiente debe incluir restricción de fluidos. Generalmente estos primeros días estamos hablando de restitución solamente de las pérdidas insensibles que incluyen básicamente un volumen de 400 mililitros metro cuadrado día y algunas veces las pérdidas medibles adicionales de otras pérdidas que no sean las renales porque está en oliguria cuando estas pérdidas son cuantiosas. La primera complicación que podríamos tener que afrontar con frecuencia en un paciente, sobre todo cuando es oligúrico, es la sobrecarga de volumen. Este puede manifestarse en edemas, obviamente un aumento de peso progresivo cada día, pero puede llegar a hipertensión sintomática severa, a insuficiencia cardíaca e inclusive derrames. Un control que nos obliga a pedir radiografías de tórax con cierta frecuencia. Si estamos ante una sobrecarga de volumen, por lo tanto, el tratamiento básico es la restricción de líquidos. Si es que responde a los diuréticos, también el uso de diuréticos para generar balance negativo. Si es que no producimos un balance negativo adecuado o la gravedad es mayor, tendremos que pensar en un tratamiento de reemplazo renal, diálisis. Si más bien logramos la normovolemia, en los días subsiguientes tendremos que cuidar mucho los aportes para mantener un buen equilibrio entre los ingresos y los. Una segunda complicación es la hipertensión arterial. Se diagnostica como una presión arterial por encima del percentil 95 en 3 o más registros. La principal causa generalmente es la sobrecarga de volumen, aunque en algunos casos puede ser también por componente vascular o parenquimal. Por lo tanto, el principal tratamiento o el inicial tratamiento es generar balance negativo con restricción hídrica y, como dijimos en el anterior caso, si hay una respuesta adecuada a los diuréticos, el uso de estos. Si no hay respuesta, también hay que pensar en agregar antihipertensivos, pero no indicar ni inhibidores ECA o ARA, enalapril, captopril o similares, porque como dijimos tienen el primer inconveniente que pueden generar
bloqueo de mecanismos compensadores y por lo tanto mayor hipoperfusión, y en segundo lugar son ahorradores de potasio, lo cual de por sí en un paciente oligúrico ya es un problema. Según gravedad, nuevamente, tenemos que indicar la diálisis si es que sobre todo el balance que queremos no es el adecuado. La tercera complicación a tratar y prevenir de ser posible es la hiponatremia. Dentro de todos los trastornos del sodio, esta es la más frecuente y generalmente también la causa es principalmente sobrehidratación dilucional. Por lo tanto, el tratamiento es también balance negativo. ¿Cuándo pensamos en reponer sodio? Por un lado, cuando es sintomática, cuando la instalación de la hiponatremia ha sido muy aguda y generalmente el síntoma más temido es la convulsión. Previamente predecido muchas veces por una encefalopatía. Si el sodio es menor a 120, tenemos que ir pensando en reponer sodio aun cuando el paciente esté asintomático y se corrige generalmente con soluciones de cloruro de sodio al 3%. Pero hay que tener en cuenta de no corregir más de 10 miliequivalentes. Una reconocida complicación de la insuficiencia renal aguda es la hipercalemia. Sus síntomas son totalmente inespecíficos muchas veces, fatiga, debilidad, pero la complicación quizá reconocida más importante son los cambios agudos que puede producir en el ritmo cardíaco, que pueden llegar inclusive al paro. Por ello, cuando tenemos pacientes con valores mayores de 6 miliequivalentes por litro de potasio, estamos pidiendo un electrocardiograma para diagnosticar precozmente estos trastornos de hiperpolarización que pueden llegar a complicaciones mayores. En segundo lugar, es importante hacer un seguimiento de la hipercalemia, porque puede que hoy día no la presente, pero sí el día de mañana, como dijimos previamente. Es importante la prevención, por lo tanto, sobre todo en el paciente oligúrico, debemos limitar mucho la ingesta de potasio y todo aporte endovenoso de potasio. Acá pueden ustedes apreciar los cambios típicos en el electrocardiograma por hipercalemia, que van desde una onda T picuda o alta hasta por último ensanchamiento del QRS y por último ondas sinusoidales. Sin embargo, no siempre se puede confiar en los cambios electrocardiográficos, no siempre se corresponden a la gravedad en la elevación del potasio. Sin embargo, no debemos olvidar de que ya los cambios electrocardiográficos nos están obligando a realizar una terapia agresiva. El tratamiento de la hipercalemia tiene tres bastiones principales. Uno, el que estabiliza la membrana, el que actúa más rápido y nos permite o nos da tiempo para seguir con los siguientes tratamientos. El segundo, el que hace que ingrese el potasio al intracelular. Y por último, el definitivo, que es lograr la excreción del potasio. El tratamiento estabilizador de membrana es principalmente el gluconato de calcio. Es de tiempo corto, hay que repetirlo con frecuencia. Mientras tanto, también uno puede apoyarse en transferir potasio al intracelular. Se logra con frecuencia usando el bicarbonato de sodio, pero esto es efectivo solamente en estados de acidosis, si no, no es tan efectivo, o utilizando agonistas beta, como es las inhalaciones o nebulizaciones con salbutamol. También se puede recurrir a uno más efectivo, que es el uso de la insulina. Sin embargo, no debemos olvidar que el usar insulina implica una monitorización mucho más estrecha del paciente, utilizar suficiente dextrosa, es decir, generalmente se utiliza cuando el paciente está en cuidados intensivos. Cuanto al tratamiento de excreción de potasio, se puede lograr usando diuréticos como la furosemida, pero solamente si es que el paciente responde a los diuréticos y orina. Resinas de intercambio iónico también podrían utilizarse, pero no se disponen en el mercado nacional. Es el Cayexalate, por ejemplo. Aparte de, también pueden tener ciertas complicaciones como impactación o perforación intestinal. Estas resinas de intercambio iónico actúan a nivel intestinal intercambiando potasio por sodio. Por último, el definitivo sería el de la diálisis. Sin embargo, no se puede instalar una diálisis rápidamente.
Por ello que se utilizan estos dos primeros hasta que por último uno pueda prescribir y lograr hacer una diálisis, que sería el tratamiento definitivo. La acidosis metabólica leve o moderada generalmente no se trata para evitar aportes excesivos de sodio. Generalmente se trata cuando el pH es menor a 7,25 o el bicarbonato está a menos de 12 o tenemos un PCO2 muy consumido con excesiva compensación respiratoria, es decir, un PCO2 menor a 25. También cuando hay coexistencia de otras alteraciones metabólicas como la hipercalemia. Y el tratamiento es con aporte de bicarbonato endovenoso. Cuando la acidosis se vuelve refractaria y no se compensa, tenemos que pensar en la diálisis. Por lo tanto, las indicaciones de la diálisis son todas las complicaciones previas mencionadas, como sobrehidratación, hipertensión, hiponatremia, hipercalemia o acidosis, o inclusive la hipocalcemia que no logramos compensar. Una indicación aparte es, aun cuando no haya insuficiencia renal, la presencia de intoxicación por fármacos que se puedan dializar. Una tercera indicación de diálisis es cuando la insuficiencia renal se está prolongando y la urea y la creatinina siguen aumentando y pueden llegar a niveles tóxicos y generar síntomas que pueden ser pericarditis, convulsiones, entre otras. El otro problema de una ira prolongada, que aunque no tenga todas estas complicaciones previas, es de que nos está obligando a restringir volumen por muchos días y eso implica también restringir el aporte calórico proteico necesario para mantener un balance nitrogenado adecuado y estaríamos generando una malnutrición. Por ello, en cuadros prolongados de insuficiencia renal también indicamos diálisis. Cuando estamos ante la necesidad de indicar diálisis, podemos escoger la diálisis peritoneal, como es la que tenemos acá en este ejemplo, como también cuando son mayores la hemodiálisis, sobre todo si están más estables hemodinámicamente. También se puede disponer de la posibilidad de terapias continuas, que incluyen hemodiafiltración o hemofiltración o terapias lentas. En primer lugar, debemos esforzarnos en hacer un diagnóstico temprano para mejorar el pronóstico. Eso implica monitorizar estrechamente con creatinina y diuresis a los pacientes de alto riesgo mencionados ya en líneas arriba. Me refiero a pacientes que ya tienen una patología previa como una enfermedad renal, hepática o cardíaca, pacientes en estados de sepsis, los pacientes neonatales, sobre todo aquellos de bajo peso o Apgar bajo al nacimiento, los pacientes que han sido sometidos a una cirugía mayor, como la cirugía cardíaca o los pacientes trasplantados. No nos olvidemos tampoco aquellos que están con nefrotóxicos, peor aún si tienen una patología subyacente, como las anteriormente mencionadas. Y el paciente en cuidados intensivos es especialmente proclive a hacer injuria renal aguda, más aún si está en ventilador o usando neotropos. Para concluir el capítulo de tratamiento, hablaremos ahora un poco de la prevención. Se ha intentado en las entidades anteriormente mencionadas el uso de diurético o dopamina, ya que por lógica ellos podrían en ciertas circunstancias aumentar la diuresis o a su vez también aumentar la excreción de sodio. En ambos casos lo que se podría conseguir es un mejor manejo o más fácil manejo de la fluidoterapia, que es tan complicada en estados de oliguria, y por ende quizá conseguir con ello una menor mortalidad o una menor duración de la injuria renal aguda, o inclusive postergar la necesidad o suspender la necesidad de terapia reemplazo renal. Sin embargo, ninguno de estos beneficios se ha conseguido con el uso de ambas terapéuticas ni con la combinación de ambas. Hay que tener en cuenta que lo que sí puede ocurrir son complicaciones por el excesivo uso de ellas, como es, por ejemplo, en el caso de la furosemida, la hipocalemia, o en la dopamina, la presencia de vasoconstricción sistémica o arritmias. Tampoco se han mejorado los indicadores utilizando fenoldopam, péptido natriurético atrial o factor de crecimiento. La N-acetilcisteína requiere una mención aparte. Se ha encontrado en trabajos pequeños su beneficio preventivo
en uso de sustancia de contraste. Sin embargo, queda todavía por confirmar su beneficio en estudios más grandes. La única medida terapéutica que sí ha demostrado prevención de injuria renal aguda, o lo que es más aún, si ésta se desarrolla, minimizar su impacto, es la utilización de solución salina isotónica. Me refiero a asegurar una buena hidratación en estas situaciones de riesgo, por ejemplo, el uso de sustancia de contraste, el uso de otros nefrotóxicos como el aminoglicósido, cirugías grandes como la cardíaca o estados, por ejemplo, de rabdomiólisis, cuando ha habido un síndrome de aplastamiento. En estos casos, la solución salina isotónica profiláctica antes o durante el proceso puede tener beneficios importantes en la injuria renal aguda, por lo que se recomienda su uso en estas circunstancias. El pronóstico de la insuficiencia renal aguda depende mucho de la causa de la insuficiencia renal y definitivamente de los problemas que se van a ir asociando. La presencia de insuficiencia renal va a aumentar la mortalidad de cualquier patología de fondo. La mortalidad de la ira oligúrica también es mucho mayor que la de la ira no oligúrica y también lo es en pacientes que estén con sobrehidratación. La mortalidad es mayor en niños que han sido sometidos a intervenciones quirúrgicas o tienen sepsis asociada. Sobre todo hablamos de cirugías del tipo cardíaco. La mortalidad es mayor también si hay un retraso en el diagnóstico. La causa más frecuente de muerte en daño renal son definitivamente las infecciones seguidas de problemas cardiovasculares. En tercer lugar están las complicaciones gastrointestinales, pulmonares y neurológicas sobre todo. Las causas nefrológicas, como podría ser la hiperpotasemia o problemas técnicos asociados a la diálisis, solo contribuyen al 1 o 2% como causa de muerte. Sin embargo, no debemos dejar de relacionar el daño renal a esta alta mortalidad que hay en estas patologías, porque definitivamente el daño renal es reconocido como factor independiente de mal pronóstico. La mortalidad sería mucho menor si no hubiera detrás un daño renal. Es importante también evaluar la historia natural de la insuficiencia renal aguda. Ustedes podrán ver acá arriba en las líneas verdes de que un paciente agudamente puede adquirir la insuficiencia renal y después de un tiempo determinado, 1 o 2 semanas en promedio, recuperarse totalmente. Otro pequeño grupo nunca se va a recuperar y quedará para siempre en enfermedad renal crónica terminal. Un tercer grupo puede ser más bien que era un paciente crónico que reagudiza por algún motivo esa insuficiencia renal crónica, recupera niveles anteriores y de ahí continuará con el curso natural de la enfermedad renal crónica. Pero hay un grupo que fue un paciente con daño renal agudo, pero que a la hora de recuperarse impresiona una recuperación casi total. Sin embargo, a través del tiempo y de los años, este va a evolucionar lenta e inexorablemente a la insuficiencia renal crónica y por último, con grave riesgo, a la diálisis. Es por ello de que un paciente en enfermedad renal crónica, renal aguda nunca debe ser dado de alta. Requiere controles de por vida para detectar justamente este grupo que podría, si es que se le detecta a tiempo, con medidas de prevención, quizá postergar notoriamente el ingreso a diálisis y, si es posible aún, evitarlo totalmente. Acá a su disposición fuentes bibliográficas que podrían ser de utilidad. Muchas gracias por su atención.